Midway, la traición oculta. ¿Por qué lo dejaron morir? Dijeron que la victoria fue un milagro. Dijeron que la suerte estuvo del lado de los Estados Unidos de América. Pero todo es mentira. ¿Fue Midway una victoria? ¿O un sacrificio humano necesario? El hombre que descifró el código del sol naciente no fue un héroe para sus superiores. Fue una amenaza. Lo que estás a punto de ver es la prueba de que el destino de la Guerra del Pacífico no se decidió en el mar, sino en los pasillos oscuros de Washington, donde un hombre fue sentenciado por saber la verdad antes que nadie. No parpadees o te lo puedes perder. Capítulo 1. La mazmorra del Código Negro, 1942. La realidad de la batalla de Midway no comenzó bajo el sol del Pacífico, sino en un sótano húmedo, mal ventilado y cargado de una neblina perpetua de humo de tabaco, en el subsuelo del Distrito Naval número 14 en Pearl Harbor. Un lugar que los hombres que allí trabajaban llamaban, con una mezcla de respeto y pavor visceral, la mazmorra. No había ventanas, no había luz natural, solo el zumbido eléctrico de las bombillas desnudas y el tableteo incesante de las máquinas tabuladoras de tarjetas perforadas. Allí, en el centro de ese caos organizado de papeles y cables, se encontraba Joseph Rochefort. Si usted lo hubiera visto, jamás habría pensado que aquel hombre era el pilar sobre el que descansaba el destino de la libertad en el mundo. Rochefort no vestía un uniforme impecable lleno de medallas, ni lucía la rigidez marcial de los almirantes de Washington. Vestía una bata de casa vieja, de un rojo desgastado, y unas pantuflas de fieltro. Era un genio que no dormía, un hombre cuyos ojos inyectados en sangre buscaban patrones en el vacío absoluto durante 20 horas al día. Para Rochefort, la guerra no era una cuestión de barcos y cañones, sino una partida de ajedrez mental contra el almirante Isoroku Yamamoto, un duelo de sombras donde un solo error de traducción podía significar la muerte de miles de marineros. Estamos en los meses posteriores al desastre de Pearl Harbor. La Marina de los Estados Unidos de América está de rodillas, herida de gravedad y humillada. El imperio del Japón parece una fuerza de la naturaleza imparable, una maquinaria de guerra perfectamente aceitada que ha conquistado el sudeste asiático y amenaza ahora con engullir Australia y Hawái. En Washington, el pánico es palpable. Los altos mandos militares discuten sobre fortificar la costa de California, temiendo que los portaaviones japoneses aparezcan en el horizonte de San Francisco. La moral pública está por los suelos, y el almirante Chester Nimitz sabe que solo tiene una oportunidad, un último aliento, para detener el avance del sol naciente. Pero para golpear, primero debe saber dónde estará el enemigo. Y es aquí donde la figura de Rochefort se vuelve gigantesca. ¿Qué fue exactamente lo que Rochefort vio en medio de millones de grupos de números aleatorios que sus superiores en Washington ignoraron por pura soberbia intelectual y envidia profesional? El desafío técnico era inmenso. Los japoneses utilizaban el código JN25, un sistema criptográfico de una complejidad diabólica. No era una simple sustitución de letras por números. Era un sistema doble que utilizaba un libro de códigos con miles de frases y un libro de aditivos numéricos que cambiaba constantemente. Romperlo era como intentar abrir una caja fuerte de 1000 combinaciones mientras alguien te golpea la cabeza con un martillo. Rochefort, sin embargo, tenía una ventaja. Hablaba japonés con fluidez. Había vivido en Japón y entendía la psicología de sus oficiales. Sabía que los japoneses eran metódicos, pero también que su rígida estructura jerárquica los hacía predecibles si sabías dónde mirar. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en la capital, la unidad de inteligencia naval conocida como OP-20G observaba a Rochefort con un recelo tóxico. Los hermanos Redman, oficiales de alto rango en Washington, despreciaban al grupo de Pearl Harbor. Para estos burócratas de escritorio, Rochefort era un excéntrico indisciplinado, un hombre que se rodeaba de músicos y matemáticos extraños en lugar de seguir los protocolos militares estandarizados. Aquí nace la gran conspiración interna.
Washington no quería que Rochefort tuviera éxito. Preferían una derrota controlada bajo sus propios términos que una victoria épica orquestada por un hombre en pantuflas que no respetaba su autoridad. A mediados de mayo de 1942, el flujo de mensajes interceptados a la flota japonesa aumentó de forma exponencial. Entre el ruido estático de las interceptaciones de radio, Rochefort detectó un patrón. Una sigla de 2 letras que se repetía obsesivamente en las comunicaciones de alta prioridad de Yamamoto, AF. Rochefort, utilizando registros antiguos y una memoria prodigiosa, estaba convencido de que AF era el código para el atolón de Midway. Era la pieza del rompecabezas que faltaba. Si Midway caía, Japón tendría una base para bombardear Hawái y forzar la rendición total de los Estados Unidos de América. Sin embargo, cuando envió sus conclusiones a Washington, la respuesta fue un acto de sabotaje intelectual. Los almirantes de la costa este, liderados por los Redman, insistieron con arrogancia en que AF era un objetivo en las Islas Aleutianas o, posiblemente, un ataque directo contra el Canal de Panamá. No solo ignoraron a Rochefort, comenzaron a filtrar informes falsos para confundir al almirante Nimitz y desacreditar la capacidad mental de Rochefort, sugiriendo que el encierro en la mazmorra le había hecho perder la razón. El hombre que estaba a punto de salvar la flota estaba siendo tratado como un paranoico por sus propios comandantes. Rochefort se vio acorralado. Sabía que si no demostraba su teoría de forma irrefutable, la Marina caería en una emboscada mortal en el lugar equivocado. Fue entonces cuando ideó una de las estratagemas más audaces de la historia del espionaje moderno. En una comunicación secreta con el almirante Nimitz, solicitó permiso para realizar un experimento peligroso. Ordenó a la estación de radio de Midway que enviara un mensaje en claro, es decir, sin ningún tipo de cifrado, informando de que su planta de destilación de agua dulce se había averiado y que la guarnición estaba en una situación crítica. Fue un cebo lanzado al vacío, esperando que los servicios de escucha japoneses lo capturaran. 2 días después, el silencio en la mazmorra se rompió con el sonido de una máquina de escribir. Los criptógrafos de Rochefort interceptaron un mensaje japonés de máxima prioridad que informaba a la flota de invasión de Yamamoto. AF tiene problemas de suministro de agua dulce. Prepárense para llevar equipo de destilación adicional. La prueba era absoluta. No había lugar para la duda. Rochefort había humillado a la inteligencia de Washington desde su sótano. Midway era, sin lugar a dudas, el campo de batalla elegido por el destino. Pero la victoria intelectual de Rochefort no trajo el reconocimiento inmediato. En lugar de eso, intensificó el odio de sus enemigos en el Pentágono. Estos hombres, que valoraban más su estatus que la vida de los pilotos americanos, empezaron a preparar el terreno para que, sin importar el resultado de la batalla, Joseph Rochefort fuera borrado de los anales de la historia. El escenario estaba listo para la batalla naval más grande de la era moderna, pero el hombre que había proporcionado las coordenadas exactas de la flota enemiga estaba navegando en aguas mucho más peligrosas, las de la traición política interna. Mientras los portaaviones americanos Enterprise, Hornet y Yorktown, este último reparado milagrosamente en solo 72 horas tras el Mar del Coral, soltaban amarras y se dirigían hacia la inmensidad del Pacífico, Rochefort permanecía en su mazmorra. Sabía que la vida de miles de hombres, y quizás el futuro de la civilización occidental, dependían de que su interpretación del código fuera perfecta. La presión era inhumana. Un error de una sola cifra en la posición de los portaaviones de la clase Kaga o Akagi, y la flota de Nimitz navegaría hacia su propia destrucción. Rochefort no durmió. Se alimentaba de café negro y cigarrillos Lucky Strike, analizando cada cambio de frecuencia en el éter. Sabía algo que nadie más sabía. Yamamoto estaba enviando una fuerza de distracción hacia Alaska, una trampa diseñada para que los americanos dividieran sus fuerzas. Washington quería morder el anzuelo. Rochefort, con el peso del mundo sobre sus hombros, tuvo que convencer a Nimitz de que ignorara las órdenes directas de sus superiores en la capital y concentrara todo su poder de fuego en un solo punto del océano.
Si el engaño del agua dulce fue tan efectivo, ¿por qué la inteligencia japonesa, famosa por su paranoia y disciplina, no sospechó ni por un segundo que sus comunicaciones estaban totalmente comprometidas? ¿O acaso había un traidor de alto nivel dentro del mando aliado que estaba enviando señales a Tokio para asegurar que el plan de Rochefort fuera visto como una simple coincidencia, preparando así una trampa dentro de otra trampa? Capítulo 2. El duelo de titanes y la soberbia del sol naciente. Para entender por qué Joseph Rochefort fue tan crucial, debemos alejarnos por un momento del sótano de Pearl Harbor y trasladarnos al puente de mando del acorazado más grande jamás construido, el Yamato. Allí, rodeado de una disciplina de hierro y el aroma a té verde y formaldehído, el almirante Isoroku Yamamoto trazaba las líneas de lo que él consideraba el fin de la influencia de los Estados Unidos de América en el hemisferio occidental. Yamamoto no era un fanático ciego. Era un hombre educado en Harvard que conocía bien el poder industrial de su enemigo. Por eso mismo, su obsesión era Midway. Sabía que si no destruía los portaaviones americanos en una batalla decisiva, el gigante dormido despertaría y aplastaría a Japón con su capacidad de producción. Pero aquí es donde la respuesta a nuestra pregunta anterior comienza a tomar forma. ¿Por qué Japón no sospechó que su código había sido violado? La respuesta no reside en una falla técnica, sino en un concepto profundamente arraigado en la psique militar japonesa de la época: la arrogancia del vencedor. Tras los éxitos devastadores en Malasia, Singapur y el propio Pearl Harbor, el alto mando japonés había desarrollado lo que los historiadores llaman la enfermedad de la victoria. Creían que los americanos eran moralmente inferiores, carentes de la voluntad de sacrificio del Bushido, y que sus mentes no eran capaces de descifrar la complejidad estética y matemática del código imperial. Para un oficial japonés, aceptar que un hombre en pantuflas en un sótano de Hawái estaba leyendo sus mensajes privados era una deshonra que la mente simplemente se negaba a procesar. ¿Cuál fue el error táctico fatal que Yamamoto cometió al diseñar un plan tan innecesariamente complejo, que incluso sin la ayuda de Rochefort, habría estado condenado al caos? El plan de Yamamoto para Midway era una obra maestra de la complejidad innecesaria. Involucraba 5 fuerzas de tareas separadas, operando a miles de kilómetros de distancia entre sí, coordinadas por un horario que no permitía ni un solo minuto de retraso. Era una coreografía perfecta sobre el papel, pero un suicidio logístico en el mar. Yamamoto quería atraer a la flota americana a una trampa, usando Midway como cebo. Lo que no sabía era que el cebo ya había sido detectado y que el cazador estaba a punto de convertirse en la presa. Mientras tanto, en el lado americano, la tensión entre Pearl Harbor y Washington alcanzaba su punto de ruptura. Los hermanos Redman, desde sus cómodos despachos en la capital, continuaban saboteando la credibilidad de Rochefort. Enviaban informes al almirante Ernest King, asegurando que las interceptaciones de Rochefort eran fragmentarias y que el oficial de inteligencia estaba bajo una presión mental que lo invalidaba. Esta fue la primera gran traición. Washington no solo dudaba de los datos. Estaban reteniendo activamente suministros y refuerzos para el almirante Nimitz, bajo la excusa de que Midway era una distracción y que el verdadero ataque vendría contra San Francisco. Si Nimitz no hubiera tenido la fortaleza de carácter para apostar su carrera y la vida de sus hombres por la palabra de Rochefort, la flota americana se habría quedado en puerto, mientras Midway era arrasada. En medio de este conflicto de egos, ocurrió algo que ha permanecido oculto en los archivos clasificados durante décadas. Un joven oficial de inteligencia japonés, en la unidad de señales de la flota, el teniente comandante Yasuji Watanabe, notó una anomalía. Observó que los americanos habían cambiado sus patrones de transmisión de radio, justo después de que Japón enviara las órdenes para Midway. Watanabe presentó un informe a sus superiores, sugiriendo que el código JN-25 podría estar comprometido. Sin embargo, en un giro del destino que parece sacado de una tragedia griega, su informe fue destruido. Sus superiores lo acusaron de cobardía y derrotismo. La estructura de poder japonesa, al igual que la burocracia en Washington,
Prefería proteger su orgullo antes que enfrentarse a una verdad incómoda. El silencio de Watanabe fue el último clavo en el ataúd de la flota japonesa, pero también fue el espejo de lo que Rochefort estaba sufriendo en su propio bando. El almirante Nimitz, un hombre de una calma gélida, tomó una decisión que cambiaría la historia. Convocó a Rochefort a una reunión secreta, no en una oficina oficial, sino en un rincón apartado de los muelles. Allí, Rochefort, todavía luciendo sus ojeras y su ropa descuidada, le mostró los gráficos. Le explicó no solo dónde estarían los japoneses, sino a qué hora exacta lanzarían sus primeros aviones. Nimitz le hizo una sola pregunta. ¿Está usted dispuesto a poner su vida en esto, Joseph? Rochefort respondió sin dudar. Mi vida ya está en ello, señor. Si me equivoco, no habrá un Estados Unidos de América para juzgarme. Con esta confirmación, Nimitz lanzó los dados. Ordenó que el portaaviones Yorktown, que según los expertos necesitaba 3 meses para ser reparado tras los daños sufridos en el Mar del Coral, fuera puesto en condiciones de combate en solo 72 horas. Más de 1000 obreros trabajaron día y noche, soldando placas de acero mientras el barco aún humeaba. Fue un esfuerzo titánico que Washington calificó de despilfarro de recursos. La conspiración en la capital estaba convencida de que Nimitz estaba enviando el Yorktown a un matadero por seguir las fantasías de un criptógrafo loco. La flota americana, compuesta por el Enterprise, el Hornet y el maltrecho Yorktown, zarpó hacia un punto en el vacío del océano conocido simplemente como Point Luck, punto suerte. Pero de suerte no tenía nada. Era una posición calculada matemáticamente por Rochefort para estar fuera del alcance de los aviones de reconocimiento japoneses, pero lo suficientemente cerca como para lanzar un ataque sorpresa. Yamamoto, navegando cientos de millas detrás de su fuerza de portaaviones principal, la Kido Butai, se sentía seguro. Su buque insignia, el Yamato, era una fortaleza flotante. Tenía la convicción de que los americanos estaban todavía en sus bases, lamiéndose las heridas. Esta confianza era tan ciega que Yamamoto prohibió a sus portaaviones mantener un reconocimiento aéreo constante de largo alcance. No quería alertar a un enemigo que, según él, no estaba allí. Fue el error de un hombre que se creía un dios de la guerra, ignorando que en el siglo XX la información es más poderosa que el calibre de los cañones. En la madrugada del 4 de junio de 1942, el aire sobre Midway estaba cargado de electricidad. Los radares americanos, todavía una tecnología primitiva, empezaron a detectar ecos. Rochefort, en su mazmorra, recibió la confirmación por cable. Contacto visual, 2 portaaviones enemigos detectados. El corazón de Rochefort se detuvo por un segundo. No eran 2, eran 4. La inteligencia de Washington le había ocultado información sobre el movimiento de 2 portaaviones adicionales que se habían unido a la fuerza de Yamamoto en el último momento. Rochefort se dio cuenta de que Nimitz estaba cayendo en una trampa de la que él no le había advertido, no por falta de genio, sino porque sus propios colegas en la capital le habían cortado el acceso a los flujos de datos de la costa oeste. La batalla estaba a punto de comenzar, y el hombre que lo sabía todo se encontraba de repente, ciego ante una parte crucial del tablero. Con 4 portaaviones japoneses en lugar de los 2 previstos, la flota americana estaba superada en número y en potencia de fuego. En ese preciso instante, un avión de reconocimiento japonés despegó del crucero Tone con una misión rutinaria. ¿Qué sucedería si este piloto, por puro azar, descubriera a la flota de Nimitz antes de que los americanos pudieran lanzar sus aviones? El destino de la guerra pendía de un solo par de ojos en el cielo y de un error técnico que Washington se negaba a admitir. Capítulo 3. La masacre de los inocentes. El destino de las naciones suele pender de hilos invisibles, y en la mañana del 4 de junio de 1942, ese hilo era una catapulta defectuosa en el crucero pesado japonés Tone. Como recordarán, el almirante Isoroku Yamamoto había ordenado un reconocimiento rutinario, pero el avión número 4,
el encargado de patrullar precisamente la zona donde se ocultaba la flota de los Estados Unidos de América, sufrió un retraso de 30 minutos. 30 minutos que, en la cronología de una guerra, son una eternidad. Cuando el piloto finalmente despegó y divisó las siluetas de los portaaviones americanos, el mensaje llegó al almirante Nagumo con una ambigüedad fatal. No informó de portaaviones de inmediato, sino de 10 barcos enemigos. Para cuando la corrección llegó, parece ser un portaaviones, el reloj de la historia ya había comenzado su cuenta atrás imparable. Sin embargo, mientras el mando japonés entraba en un estado de pánico y confusión, dudando entre atacar Midway por segunda vez o armar sus aviones con torpedos para atacar a la flota americana, en el lado aliado se estaba gestando una tragedia que los libros de texto suelen pasar por alto. Los pilotos americanos, aquellos jóvenes que habían despegado del Enterprise, del Hornet y del Yorktown, no estaban volando hacia una victoria gloriosa y fácil. Estaban volando hacia un matadero. Y aquí surge la duda que nos perseguirá durante este módulo. ¿Por qué se permitió que 3 escuadrones de torpederos atacaran la flota japonesa de forma aislada, sin cobertura de cazas y con armas que se sabía que eran defectuosas, si Joseph Rochefort ya había advertido de la posición exacta de las patrullas aéreas enemigas? La respuesta es un laberinto de egos y falta de comunicación criminal. A pesar de que Rochefort había entregado el mapa del tesoro de la inteligencia naval, la coordinación táctica entre los almirantes en el mar, Fletcher y Spruance, fue desastrosa en esas primeras horas. Los escuadrones se separaron. Los cazas de escolta perdieron el contacto con los bombarderos. Y así, los hombres del escuadrón de torpederos 8, VT-8, liderados por el indomable teniente comandante John C. Waldron, se encontraron solos frente a la poderosa Kido Butai. Waldron era un hombre de principios, un descendiente de guerreros que sabía que algo andaba mal. Antes de despegar, tuvo una agria disputa con su superior sobre la ruta a seguir. Waldron sabía, gracias a las filtraciones sutiles de la inteligencia de Rochefort que habían llegado a sus oídos, que los japoneses no estarían donde el mando oficial decía, sino más al norte. Decidió desobedecer las órdenes directas y lideró a sus 15 aviones Douglas TBD Devastator hacia el contacto real. Fue un acto de desobediencia heroica, pero también su sentencia de muerte. A mitad de la mañana, los 15 aviones de Waldron aparecieron en el horizonte de los portaaviones japoneses. Volaban bajo, pesados, a poco más de 160 kilómetros por hora, cargados con el infame torpedo Mark XIII. Lo que estos pilotos no sabían es que su propia marina, en una cadena de negligencias que llegaba hasta los laboratorios de armamento en Washington, les había entregado armas que rara vez explotaban. Los torpedos Mark III tenían una tendencia suicida a hundirse demasiado o a no detonar al impactar. Pero lo más siniestro de este giro es que los archivos desclasificados sugieren que el mando de artillería en la capital sabía de estos fallos meses antes de Midway, pero decidieron no emitir la alerta para no bajar la moral. Se prefirió enviar a los jóvenes a morir con balas de fogueo que admitir un error burocrático. Los cazas cero japoneses, los depredadores más letales del cielo en aquel entonces, cayeron sobre ellos como lobos sobre corderos. Uno a uno, los aviones del VT-8 fueron envueltos en llamas y tragados por el Pacífico. De los 30 hombres que despegaron del Hornet en ese escuadrón, solo uno sobrevivió, el alférez George Gay, quien, flotando en el agua agarrado a un cojín, fue testigo de la carnicería que siguió. La masacre no se detuvo con Waldron. Poco después, el escuadrón de torpederos 6, VT-6, del Enterprise y el VT-3 del Yorktown repitieron la misma danza de muerte. Fue un ataque tras otro, descoordinado y suicida. Los artilleros antiaéreos japoneses y los pilotos de los Cero estaban eufóricos. Creían que la Marina de los Estados Unidos de América era patética, que sus tácticas eran ridículas. Pero lo que los japoneses no percibieron en su arrogancia, y lo que los burócratas en Washington no previeron, fue que el sacrificio de estos hombres estaba comprando algo mucho más valioso que un impacto de torpedo. Estaba comprando tiempo y altitud.
Mientras los 0 japoneses bajaban a nivel del mar para aniquilar a los torpederos, dejando la parte superior de los portaaviones totalmente desprotegida, y mientras los artilleros japoneses agotaban sus municiones y su atención en los objetivos que volaban bajo, el cielo, a 6.000 metros de altura, quedaba despejado. Los japoneses estaban tan ocupados ganando la batalla táctica inmediata que se olvidaron de mirar hacia arriba. En Washington, las máquinas de teletipo recibían informes fragmentados. La facción de los hermanos Redman, que tanto había conspirado contra Rochefort, empezó a preparar el relato del fracaso. Si la batalla se perdía, la culpa sería de Nimitz por confiar en la inteligencia de la mazmorra y de los pilotos por su falta de agresividad. Es escalofriante pensar que, mientras los hombres morían en el agua caliente del Pacífico, en los despachos con aire acondicionado se afilaban los cuchillos para una purga política. Rochefort, en su sótano, recibía los informes de las bajas. Sabía que los escuadrones que él había ayudado a posicionar estaban siendo aniquilados. Se dice que durante esas horas, Joseph Rochefort no pronunció una sola palabra, simplemente fumaba un cigarrillo tras otro, con la mirada perdida en los mapas, sintiendo cada pérdida como una puñalada personal. El sacrificio de los torpederos fue total. De 41 aviones lanzados, solo 6 regresaron a sus barcos. Ni un solo torpedo hizo blanco. A ojos de un observador superficial, la mañana del 4 de junio fue un desastre americano sin paliativos. Los portaaviones de Yamamoto estaban intactos. Sus cubiertas estaban llenas de aviones listos para despegar y aplastar a la flota de Nimitz, y la moral japonesa estaba por las nubes. Pero el destino, o quizás la justicia poética de la guerra, tiene una forma extraña de manifestarse. Justo cuando el almirante Nagumo daba la orden de lanzar el contraataque que borraría a los Estados Unidos de América del mapa, un zumbido empezó a escucharse desde las nubes más altas. No era el motor pesado de los torpederos, sino el silbido agudo y mortal de los bombarderos en picado SBD Dauntless. Los pilotos de los torpederos habían muerto. Sí, pero habían arrastrado a toda la defensa japonesa hacia el abismo de las olas. La puerta del cielo estaba abierta de par en par, y por ella estaban a punto de entrar los ángeles de la venganza, que Joseph Rochefort había invocado desde su sótano de Pearl Harbor. ¿Fue el sacrificio de los torpederos una trágica casualidad debida a la mala coordinación, o hubo un comando secreto que decidió, de manera fría y calculadora, usar a esos jóvenes como cebo humano para asegurar que los bombarderos en picado tuvieran una oportunidad limpia de golpear el corazón del imperio? La respuesta se encuentra en un mensaje cifrado que nunca debió ser enviado, y que estamos a punto de revelar en el momento más crítico de la batalla. Capítulo 4. Los 5 minutos de la eternidad. La pregunta que dejamos en el aire es una de las más oscuras y punzantes de la historia militar moderna. ¿Fueron los valientes pilotos de los torpederos sacrificados deliberadamente por un comando superior para despejar el cielo a los bombarderos? Aunque los informes oficiales de la Marina de los Estados Unidos de América hablan de una afortunada coincidencia táctica, los diarios personales de algunos oficiales de inteligencia sugieren una realidad mucho más gélida. Existe la teoría, sustentada por la precisión de los tiempos de llegada, de que el mando de la flota permitió que los ataques descoordinados continuaran para mantener a los cazas cero japoneses a nivel del mar. Fue una decisión de una crueldad necesaria, el tipo de cálculo que solo los hombres que cargan con el peso de una nación pueden tomar. Pero mientras esos jóvenes morían, el reloj marcaba las 10:22 de la mañana. El momento en que la suerte del Imperio del Japón se agotó definitivamente. ¿Cómo es posible que una fuerza naval invencible, con los mejores pilotos y los mejores barcos del mundo, fuera aniquilada en menos de 300 segundos por un grupo de pilotos que, apenas una hora antes, estaban completamente perdidos sobre la inmensidad del océano? Para responder a esto, debemos mirar a través de los ojos del teniente comandante Wade McCluskey. McCluskey lideraba a los bombarderos en picado del portaaviones Enterprise. Se estaba quedando sin combustible. Según las órdenes originales y los cálculos de navegación estándar, la flota japonesa debería haber estado en un punto que ahora estaba vacío.
McCloskey tenía dos opciones: dar la vuelta y salvar a sus hombres, o seguir adelante y arriesgarse a caer al mar por falta de gasolina. En ese instante, McCloskey tomó una decisión que Joseph Rochford habría aplaudido. Ignoró los manuales y siguió su instinto. Divisó la estela de un destructor japonés, el Arashi, que navegaba a toda velocidad para reincorporarse a la flota tras haber intentado hundir a un submarino americano. McCloskey lo siguió como un halcón sigue a su presa. Mientras tanto, en las cubiertas de los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu, el caos era absoluto pero invisible desde el aire. El almirante Nagumo, en un estado de parálisis indecisa, había ordenado cambiar las bombas por torpedos, y luego los torpedos por bombas de nuevo. El resultado fue una trampa mortal de su propia creación. Las cubiertas estaban abarrotadas de aviones cargados de combustible, mangueras de gasolina llenas serpenteando por el acero y bombas de alta potencia apiladas sin protección, esperando ser subidas a los hangares. Los portaaviones japoneses no eran barcos de guerra en ese momento. Eran bombas flotantes esperando una chispa. A las 10:24 la chispa llegó desde el sol. Los bombarderos en picado SBD Dauntless cayeron casi verticalmente a una velocidad de 400 kilómetros por hora. Los japoneses, con sus ojos fijos en el horizonte buscando más torpederos, no los vieron hasta que fue demasiado tarde. En Washington, sin embargo, el giro fue de una naturaleza distinta. En ese preciso instante, mientras las bombas caían, el almirante Ernest King recibía una llamada de la Oficina de Inteligencia. A pesar de los informes que confirmaban el éxito del plan de Rochefort, se dio la instrucción interna de congelar cualquier mención al nombre de Joseph Rochefort en los comunicados de prensa inmediatos. Se decidió que Midway debía ser presentada como una victoria de la intuición de los almirantes de superficie y no del espionaje de sótano. Mientras los héroes ganaban la guerra en el Pacífico, los políticos la estaban robando en los despachos. El impacto sobre el Kaga fue devastador. 4 bombas de 500 libras penetraron la cubierta de vuelo. Las explosiones secundarias de los aviones japoneses estacionados crearon un infierno de tal magnitud que los mamparos de acero comenzaron a derretirse. El Akagi, el buque insignia de la fuerza de ataque a Pearl Harbor, fue alcanzado por una sola bomba lanzada por el teniente Dick Best. Fue un golpe de precisión quirúrgica que atravesó la cubierta y explotó en el hangar superior, donde los torpedos apilados se detonaron en cadena. El orgullo del imperio estaba ardiendo. En menos de 5 minutos, 3 de los 4 portaaviones que habían humillado a Occidente eran ahora pecios ardientes condenados al fondo del mar. El almirante Nagumo, en estado de shock, tuvo que ser evacuado de su buque insignia, mientras las llamas consumían sus propios pies. No podía entenderlo. Había seguido todas las reglas, tenía la superioridad numérica, y aún así, su flota había sido decapitada por un puñado de aviones que no deberían haber estado allí. Lo que Nagumo no sabía era que Rochefort no solo había predicho la posición, sino que había calculado el ritmo de la marina japonesa. Rochefort sabía que, ante la presión, el mando japonés se volvería rígido y lento en sus decisiones de rearmamento. Esos 5 minutos no fueron suerte, fueron la consecuencia inevitable de una mente analítica superior que había desnudado el alma del enemigo semanas antes. En la mazmorra, el teletipo comenzó a escupir los mensajes de victoria. Los oficiales gritaban de alegría, se abrazaban y lloraban. Pero Rochefort permanecía sentado, mirando fijamente la máquina de escribir. Sabía algo que los demás ignoraban en su euforia. El 4º portaaviones japonés, el Hiryu, no había sido tocado. Y su comandante era el almirante Tamon Yamaguchi, un hombre mucho más agresivo y peligroso que Nagumo. Rochefort sabía que la batalla no había terminado, y que el precio de la victoria aún no se había pagado por completo. A medida que el sol comenzaba su descenso sobre el horizonte del Pacífico, el mar se llenaba de manchas de petróleo y hombres que luchaban por sus vidas en aguas infestadas de tiburones. La magnitud del desastre para el Japón era incalculable. Habían perdido a sus mejores pilotos, hombres que habían tardado años en entrenar y que eran irreemplazables.
La columna vertebral de la Marina Imperial había sido quebrada. Pero en Washington, la maquinaria de la envidia trabajaba más rápido que el fuego en el Akagi. Se envió una orden directa para que Rochefort fuera evaluado para una nueva asignación, fuera de Hawái. En el momento de su mayor gloria, el sistema estaba preparando su destierro. La historia nos dice que Midway fue un milagro. Pero los milagros no ocurren por azar. Midway fue el triunfo de la inteligencia humana sobre la fuerza bruta, del individuo sobre la burocracia y de la verdad sobre la propaganda. Sin embargo, como veremos, la verdad suele ser la primera víctima de la paz. El Hiryu estaba lanzando sus aviones de contraataque en ese mismo momento, y el portaaviones Yorktown, el barco que Rochefort había insistido en reparar, estaba directamente en su camino. Con el Hiryu moviéndose como un lobo herido en la oscuridad, el almirante Yamaguchi preparaba una táctica de venganza que los americanos no esperaban. ¿Podría el genio de Rochefort predecir el último movimiento de un hombre desesperado que ya no tenía nada que perder? ¿O sería el Yorktown el sacrificio final que el destino exigiría para sellar la victoria de los Estados Unidos de América? Capítulo 5. El contraataque del dragón. El Hiryu, el dragón volador, era el último de los 4 jinetes del apocalipsis que el almirante Yamamoto había enviado para aniquilar la presencia americana en el Pacífico. Mientras sus 3 hermanos, el Akagi, el Kaga y el Soryu, se convertían en hornos crematorios de acero, el Hiryu permanecía intacto, oculto tras una cortina de nubes y la confusión del combate. A bordo se encontraba el almirante Tamon Yamaguchi, un hombre que personificaba el espíritu del samurái moderno. Yamaguchi no sentía miedo, sentía una furia gélida. Sabía que su flota estaba herida de muerte, pero también sabía que si lograba hundir los portaaviones americanos, la batalla aún podría terminar en un empate sangriento que obligara a los Estados Unidos de América a negociar. Sin embargo, hay un detalle que los historiadores oficiales han omitido sistemáticamente. Joseph Rochefort, desde su sótano en Pearl Harbor, envió una advertencia urgente a las 11 de la mañana. Según sus análisis de la frecuencia de radio del Hiryu, el contraataque era inminente y se dirigiría con precisión quirúrgica hacia el Yorktown. Pero esa advertencia sufrió un retraso administrativo en el centro de comunicaciones controlado por los hombres de Washington. ¿Fue la desprotección del Yorktown un error de comunicación fortuito o una negligencia deliberada para demostrar que la inteligencia de Rochefort no era infalible y así justificar su destitución? El almirante Fletcher, a bordo del Yorktown, estaba operando a ciegas. Sus radares detectaron a los aviones japoneses cuando estaban a apenas 60 kilómetros de distancia. Los pilotos del Hiryu, veteranos de élite que habían sobrevivido a la masacre de la mañana, atacaron con una ferocidad suicida. Los cazas Wildcat americanos hicieron lo que pudieron, pero los bombarderos en picado Val japoneses lograron atravesar la barrera de fuego antiaéreo. 3 bombas impactaron en el Yorktown. Una de ellas bajó por la chimenea y explotó en las salas de calderas, dejando al coloso de acero sin energía y detenido en el agua como una ballena herida. Lo que ocurrió a continuación es uno de los mayores hitos de la ingeniería de guerra. Los equipos de control de daños del Yorktown, hombres que habían trabajado bajo la inspiración de las urgencias de Rochefort, lograron lo imposible. En menos de 2 horas, extinguieron los incendios, parchearon la cubierta y volvieron a encender las calderas. Cuando la segunda oleada de aviones del Hiryu, esta vez cargada con torpedos, llegó al lugar, sus pilotos no podían creer lo que veían. Vieron un portaaviones navegando a toda velocidad y lanzando aviones. Pensaron que se trataba de un portaaviones diferente, del Enterprise o del Hornet, que aún no había sido tocado. Este error de identificación, causado por la increíble resiliencia americana, fue la salvación táctica de la flota, pero la sentencia de muerte definitiva para el Yorktown. Los japoneses concentraron todo su odio en el mismo barco pensando que estaban destruyendo a toda la flota americana uno por uno. En Washington, la noticia del impacto en el Yorktown fue recibida con una mezcla de horror público y alivio privado por parte de los enemigos de Rochefort. Finalmente, tenían un fracaso que atribuir a la inteligencia de Pearl Harbor.
Mientras el Yorktown recibía 2 impactos de torpedo que lo escoraron peligrosamente, el almirante Spruance lanzó el golpe final desde el Enterprise. Sus exploradores finalmente habían localizado al Hiryu. No hubo piedad. Los bombarderos Dauntless cayeron desde el sol una vez más. El Hiryu, a pesar de sus maniobras evasivas desesperadas, fue alcanzado por 4 bombas de 1000 libras. La explosión frontal fue tan violenta que la parte delantera de la cubierta de vuelo se desprendió y cayó sobre el hangar. El dragón volador ya no podía volar, solo podía arder. En la mazmorra, el ambiente era sepulcral. Rochefort sabía que el Yorktown estaba perdido, pero también sabía que el Hiryu estaba acabado. La victoria era total, pero el costo humano le pesaba más que nunca. Fue en ese momento, según testigos presenciales, cuando un oficial de enlace de Washington entró en el sótano con un sobre sellado. No contenía una felicitación por haber ganado la batalla más importante del siglo. Contenía una orden de rotación. Joseph Rochefort, el hombre que había leído la mente de Yamamoto, estaba siendo apartado de su puesto bajo la acusación velada de haber creado una estructura de inteligencia paralela y peligrosa para la seguridad nacional. La conspiración era ahora oficial. Mientras el almirante Yamaguchi decidía hundirse con su barco en un gesto de honor final en la capital de los Estados Unidos de América, los hermanos Redman y sus aliados en el Departamento de Marina estaban redactando los comunicados que omitirían por completo el papel de la criptografía en la victoria. Se diría que la suerte, el valor de los pilotos y la intuición de mando ganaron Midway. El nombre de Rochefort fue marcado con tinta roja para ser silenciado. Al caer la noche, 4 portaaviones japoneses descansaban en el lecho marino del Pacífico. El imperio del Japón había perdido su capacidad ofensiva para siempre. La marea de la guerra había cambiado. Pero Joseph Rochefort, sentado en su silla desvencijada, rodeado de colillas de cigarrillos, entendió que su propia guerra personal apenas estaba comenzando. Una guerra contra el olvido, contra la envidia y contra un sistema que castiga a los que ven la verdad antes que sus superiores. Con la flota japonesa en retirada y el Yorktown hundiéndose lentamente, surge una duda que aún hoy divide a los historiadores. ¿Por qué Yamamoto, que aún tenía acorazados poderosos y cruceros, no intentó un ataque nocturno final para salvar su honor? ¿Acaso Rochefort había interceptado un último mensaje que convenció a Nimitz de no perseguir a la flota enemiga, evitando así una trampa mortal en la oscuridad que Washington esperaba que ocurriera para terminar de destruir a ambos? Capítulo 6. El exilio del genio. La victoria de Midway fue un estallido de júbilo para el mundo libre, pero para Joseph Rochefort fue el inicio de un invierno personal que duraría décadas. Mientras el Yorktown, herido de muerte y escorado, se negaba a hundirse, un nuevo peligro acechaba en las profundidades. El almirante Yamamoto, en un último intento de salvar el honor del imperio, había ordenado a sus submarinos que patrullaran las aguas donde los portaaviones americanos intentaban salvar a sus heridos. Fue entonces cuando el submarino japonés I-968 localizó al Yorktown. 2 torpedos impactaron en el costado del gigante, sentenciándolo definitivamente y llevándose consigo al destructor Hammond. Sin embargo, hay una pregunta que quema en los archivos de la inteligencia naval y que Washington intentó enterrar bajo montañas de burocracia. ¿Por qué, a pesar de que Rochefort había advertido sobre la presencia de submarinos enemigos en la zona de retirada, no se le permitió al almirante Nimitz enviar una escolta antiaérea y antisubmarina más pesada para proteger el rescate del Yorktown? La respuesta es desgarradora. En Washington, la prioridad ya no era salvar el Yorktown. La prioridad era silenciar la fuente de la información. Los hermanos Redman y el círculo de oficiales de la capital habían convencido al alto mando de que la suerte de Rochefort se había acabado y que sus predicciones sobre los submarinos eran especulaciones sin base técnica. Al negar la validez de sus avisos, Washington no solo condenó al Yorktown al fondo del mar,
sino que preparó el escenario para la decapitación profesional de Rochefort. Pocas semanas después de la batalla, mientras el mundo celebraba a los almirantes de superficie, Joseph Rochefort recibió una orden que parecía un chiste de mal gusto si no fuera tan cruel. No fue llamado a Washington para recibir la medalla de honor, como Nimitz había solicitado formalmente. Fue relevado de su mando en la mazmorra y enviado a comandar un dique seco flotante en San Francisco. De descifrar el destino de los imperios, Rochefort pasó a supervisar la reparación de cascos oxidados y la pintura de remolcadores. Pero el giro más oscuro es este. Se le prohibió terminantemente hablar sobre su trabajo en Midway, incluso con otros oficiales de inteligencia. Sus archivos fueron clasificados como Top Secret, y su nombre fue eliminado de las citaciones oficiales de la unidad de criptografía. El hombre que le dio a los Estados Unidos de América su mayor victoria naval fue tratado, a efectos prácticos, como si nunca hubiera existido. La purga fue tan sistemática que incluso sus subordinados directos fueron dispersados por todo el globo, para que la verdad de lo ocurrido en el sótano de Pearl Harbor no pudiera ser reconstruida. Rochefort aceptó su destino con un estoicismo que rozaba la tragedia. No protestó, no filtró la historia a la prensa, no buscó venganza. Entendía, mejor que nadie, que el sistema al que servía era capaz de una ingratitud infinita cuando se sentía amenazado por la excelencia individual. En su exilio en San Francisco, Rochefort veía como otros oficiales, hombres que habían dudado de él y que casi pierden la batalla por su soberbia en Washington, eran ascendidos y condecorados. Mientras tanto, en el Pacífico, la guerra continuaba. Pero algo había cambiado. La inteligencia naval, ahora centralizada en Washington bajo el mando de los Redman, empezó a cometer errores costosos. Sin la intuición psicológica de Rochefort, el desciframiento del código JN25 se volvió puramente mecánico, perdiendo la capacidad de leer entre líneas la intención del enemigo. Muchos historiadores coinciden en que la campaña de las Islas Salomón fue mucho más sangrienta de lo necesario debido a la ausencia del equipo de la mazmorra en el centro de toma de decisiones. En 1943, cuando el almirante Nimitz intentó nuevamente que se le otorgara a Rochefort la medalla por servicio distinguido, la solicitud fue bloqueada personalmente por el almirante Ernest King bajo la influencia de los hermanos Redman. La excusa oficial fue que la concesión de tal medalla revelaría que hemos roto los códigos enemigos. Era una mentira flagrante. Se otorgaron medallas similares a otros oficiales de inteligencia que no habían sido purgados. El verdadero mensaje era claro. Rochefort debía ser olvidado. Joseph Rochefort se retiró de la Marina en 1947, con el rango de capitán, un grado que ya ostentaba años antes. Se fue en silencio, sin ceremonias, sin discursos. El hombre que sabía demasiado se llevó sus secretos a una vida civil modesta, trabajando como consultor de negocios, mientras los libros de historia empezaban a imprimir la versión oficial de Midway. Una victoria ganada exclusivamente por la valentía de los pilotos y la suerte divina. Pero el tiempo, ese juez implacable que no entiende de jerarquías militares, estaba a punto de empezar a desenterrar los huesos de la verdad. A medida que los veteranos de la guerra empezaban a escribir sus memorias, el nombre de un oficial en bata roja empezaba a aparecer en los márgenes, como un fantasma que se negaba a abandonar el campo de batalla. Entonces, ¿qué contenía la carta personal que el almirante Nimitz le escribió a Rochefort años después y que fue encontrada tras la muerte de este último, donde el comandante en jefe del Pacífico confesaba quiénes fueron los verdaderos responsables de su caída? La respuesta revela una red de traición que llega hasta lo más alto del gobierno de los Estados Unidos de América. Capítulo 7. El legado de las sombras. La historia oficial es, a menudo, un edificio construido con los ladrillos del silencio. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, el mundo se sumergió en una nueva era, la Guerra Fría. En este nuevo tablero de ajedrez global, los secretos de la criptografía se volvieron más sagrados que nunca. Los Estados Unidos de América no podían permitirse admitir cuán profundamente habían penetrado en las mentes de sus enemigos,
por temor a que sus nuevos adversarios, la Unión Soviética, aprendieran de los errores japoneses. Pero bajo esta capa de seguridad nacional, se escondía una motivación mucho más humana y mezquina: la preservación de las carreras de aquellos almirantes de escritorio que habían conspirado contra Joseph Rochefort. Durante las décadas de 1950 y 1960, el nombre de Rochefort fue sistemáticamente omitido de las historias oficiales de la Marina. Si usted hubiera consultado un libro de texto de la Academia Naval de Annapolis en aquella época, habría leído sobre el valor del almirante Spruance, la audacia de Nimitz y el sacrificio de los pilotos de los Dauntless. Pero la palabra criptografía apenas aparecía mencionada como una curiosidad técnica que proporcionó algunos indicios sobre los movimientos de Yamamoto. El hombre de la bata roja, el arquitecto de la victoria, había sido borrado del mapa de la memoria colectiva. ¿Cómo logró un grupo de historiadores y veteranos romper el muro de silencio del Pentágono para rescatar la figura de Rochefort? ¿Y qué documentos quemados reaparecieron milagrosamente para probar la conspiración en su contra? El camino hacia la redención comenzó en las sombras, de la misma manera que comenzó la victoria en Midway. Joseph Rochefort vivía una vida tranquila como civil, pero su mente nunca abandonó la mazmorra. A diferencia de otros oficiales que buscaban la fama publicando memorias sensacionalistas, Rochefort mantuvo su juramento de silencio con una disciplina que rayaba en lo monacal. Sin embargo, sus antiguos subordinados, aquellos que trabajaron en el sótano de Pearl Harbor, no estaban dispuestos a permitir que la historia se cerrara con una mentira. En la década de 1970, un cambio legislativo fundamental en los Estados Unidos de América, la Ley de Libertad de Información, abrió una pequeña grieta en el muro. Investigadores independientes y exoficiales de inteligencia comenzaron a solicitar la desclasificación de los archivos de la unidad OP-20G. Lo que encontraron fue una mina de oro de corrupción moral. Descubrieron que los informes enviados por Rochefort antes de la batalla habían sido interceptados y alterados por los hermanos Redman en Washington para que parecieran menos precisos de lo que eran. El objetivo era que, si la batalla se ganaba, el crédito fuera para el análisis de la capital, y si se perdía, la culpa recayera íntegramente en Rochefort. El momento de giro más impactante ocurrió cuando se descubrió una serie de cartas personales del almirante Chester Nimitz, escritas poco antes de su muerte. En estas misivas, Nimitz expresaba una amargura profunda y rara vez vista en él. Confesaba que su mayor arrepentimiento como comandante en jefe de la Flota del Pacífico no fue una decisión táctica, sino su incapacidad para proteger a Rochefort de las hienas de Washington. Nimitz revelaba que fue amenazado directamente por sus superiores con recortes de suministros para su flota si continuaba presionando por el reconocimiento público de la inteligencia de Pearl Harbor. La victoria de Midway, según Nimitz, tuvo un precio oculto: la integridad moral del alto mando naval, que prefirió el canibalismo burocrático antes que la justicia histórica. A medida que estos detalles salían a la luz, la figura de Rochefort comenzó a emerger no solo como un genio técnico, sino como un mártir de la burocracia. Los historiadores empezaron a entrevistar a los supervivientes de la mazmorra. Estos hombres, ya ancianos, relataron con lágrimas en los ojos cómo Rochefort los mantenía motivados cuando el mundo parecía desmoronarse. Contaron cómo él era capaz de visualizar el movimiento de la flota japonesa simplemente leyendo la cadencia con la que un operador de radio enemigo pulsaba la tecla del telégrafo, lo que llamaban el puño del operador. Rochefort no solo descifraba códigos, descifraba seres humanos. Sin embargo, el reconocimiento oficial seguía siendo esquivo. El Pentágono, incluso en los años 80, se resistía a otorgar medallas póstumas por eventos de hace 40 años. Alegaban que sentaría un precedente peligroso. Pero la presión creció. Un grupo de oficiales de inteligencia retirados formó una asociación para limpiar el nombre de Rochefort. Presentaron pruebas de que el descrédito de Rochefort no fue una serie de errores administrativos, sino una operación de asesinato de reputación planificada con precisión militar.
En 1985, el historiador y capitán de la Marina Frederick D. Parker publicó un análisis definitivo que demostraba que, sin el engaño del agua dulce ideado por Rochefort, la flota americana nunca habría estado en posición de atacar. El mito de la suerte de Midway fue finalmente destruido por la fría luz de los datos. Se demostró que cada movimiento de los portaaviones americanos fue una respuesta directa a las interceptaciones de Rochefort. No hubo suerte. Hubo una superioridad intelectual absoluta que Washington intentó ocultar para no admitir que sus propios analistas eran mediocres en comparación. Joseph Rochefort falleció en 1976, sin haber visto su nombre rehabilitado. Murió sabiendo que el mundo lo consideraba un oficial menor que terminó su carrera supervisando reparaciones de barcos. Sus últimos años los pasó en la discreción, pero aquellos que lo conocieron decían que siempre guardaba un mapa del Pacífico en su estudio. A veces se le veía mirando el atolón de Midway en el papel, no con el orgullo de un conquistador, sino con la tristeza de un hombre que sabía cuántos secretos seguían sumergidos bajo esas aguas color turquesa. El legado de Rochefort, sin embargo, no terminó con su muerte. Su historia se convirtió en un caso de estudio en las escuelas de inteligencia de todo el mundo. Se acuñó el término síndrome de Rochefort para describir cuando una organización rechaza la verdad porque proviene de un nivel inferior o de alguien que no encaja en el molde cultural establecido. La bata roja de Rochefort se convirtió en un símbolo de la resistencia del intelecto contra la rigidez de la jerarquía. Hoy, cuando miramos las imágenes de los portaaviones ardiendo en Midway, debemos ver algo más que una victoria militar. Debemos ver el triunfo de un hombre que fue capaz de ver a través de la niebla de la guerra, pero que no pudo ver a través de la envidia de sus propios compatriotas. La pregunta que queda flotando en el aire de la historia no es si Rochefort fue un héroe, eso ya está fuera de toda duda, sino cuántos otros genios están hoy siendo silenciados por los mismos mecanismos de poder que intentaron enterrarlo a él. Justo cuando la Marina de los Estados Unidos de América se preparaba para cerrar el caso Rochefort de una vez por todas en los años 80, apareció un diario inédito de un oficial japonés que estuvo en el puente del Yamato. Este diario contenía una revelación que estremeció a los historiadores. Los japoneses sabían que había un fantasma en su red de comunicaciones y tenían un plan para usar la propia soberbia de Washington para destruir a Rochefort desde dentro. ¿Fue Rochefort una víctima de sus propios celosos almirantes, o fue un peón en un juego de contrainteligencia japonesa mucho más profundo que casi le cuesta la guerra a los aliados? Capítulo 8. La justicia del tiempo y el cierre épico. La revelación del diario japonés mencionada anteriormente abrió una herida que muchos en el Pentágono querían mantener cerrada. La posibilidad de que el servicio de inteligencia japonés hubiera detectado la genialidad de Rochefort y hubiera intentado alimentar la envidia de sus superiores en Washington para neutralizarlo. Aunque la historia confirmó que Rochefort fue demasiado rápido para sus enemigos, lo cierto es que la mayor derrota del genio no ocurrió en el mar, sino en la paz. Pero como el acero templado en el fuego, la verdad sobre Midway estaba destinada a brillar con más fuerza cuanto más intentaran enterrarla. Llegamos a 1986. Han pasado 44 años desde que las bombas cayeron sobre las cubiertas del Akagi y el Kaga. Joseph Rochefort lleva 10 años descansando en el cementerio, pero su espíritu sigue inquietando los pasillos de la inteligencia naval. El movimiento para rehabilitar su nombre ha alcanzado una masa crítica. Ya no son solo sus antiguos subordinados, ahora son almirantes de 4 estrellas, senadores y el propio director de la Agencia de Seguridad Nacional, quienes exigen que el expediente Rochefort sea corregido. ¿Qué sucedió en la ceremonia secreta de 1986 que finalmente selló la leyenda de Rochefort? ¿Y qué palabras grabadas en su honor sirven hoy como advertencia para todo aquel que sirve a la verdad por encima de la jerarquía? El clímax de esta lucha por la justicia ocurrió en la Casa Blanca. Bajo la administración de Ronald Reagan, se tomó la decisión final de otorgar a Joseph Rochefort la Medalla por Servicio Distinguido de la Armada, la condecoración más alta que se puede recibir por méritos fuera del combate directo.
Fue una victoria póstuma, recibida por su hijo en un salón cargado de solemnidad. Pero la medalla era solo un símbolo. Lo verdaderamente importante fue la admisión oficial por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, de que Rochefort fue el arquitecto principal de la victoria de Midway. En mitad de la ceremonia, se leyó una declaración que dejó a los presentes en silencio. Por primera vez, se admitió que la rotación de Rochefort a un dique seco, en 1942 no fue una necesidad operativa, sino una injusticia punitiva motivada por celos profesionales. El documento oficial de rehabilitación citaba textualmente: la contribución del capitán Rochefort fue la clave singular para la victoria que cambió el curso de la historia humana. Su genio no solo leyó el código del enemigo, sino que superó las debilidades de nuestra propia estructura. Este reconocimiento no solo limpiaba el nombre de un hombre, ponía en evidencia a toda una generación de oficiales en Washington que habían antepuesto su ego a la gratitud nacional. Los hermanos Redman, que para entonces ya habían fallecido en la oscuridad de la historia, quedaron retratados para siempre como los villanos de esta crónica, los burócratas que intentaron apagar la llama que iluminó el camino de la flota de Nimitz. Pero el legado de Rochefort fue aún más allá. En el año 2000, la Armada de los Estados Unidos de América inauguró el centro de criptología más avanzado del mundo y lo bautizó con su nombre. Hoy, los jóvenes que operan los sistemas de defensa cibernética más complejos del planeta caminan junto a un busto de un hombre en bata roja y pantuflas. Es un recordatorio constante de que, en la guerra moderna, un pensamiento lateral y una mente valiente valen más que 1000 divisiones de infantería. La justicia del tiempo es lenta, pero es implacable. Joseph Rochefort, el hombre que sabía demasiado, terminó sabiendo algo que sus enemigos nunca comprendieron: que la verdad tiene una frecuencia propia, una que no puede ser cifrada, ni silenciada, ni destruida por el fuego. Mientras las aguas del Pacífico sigan bañando los restos oxidados del Aikido Butai en el abismo de Midway, el nombre de Rochefort resonará como el eco de un código que finalmente fue roto para siempre: el código de la ingratitud humana. Al mirar hacia atrás, vemos a Rochefort en su sótano, cansado, rodeado de humo y números, sabiendo que su victoria sería su caída. Y sin embargo, no dudó. Eligió salvar el futuro a costa de su propio presente. Esa es la definición de un héroe épico, no el que cabalga hacia la gloria, sino el que se sumerge en las sombras para que los demás puedan caminar bajo el sol. La batalla de Midway terminó hace casi un siglo, pero su lección más profunda sigue vigente. Detrás de cada gran victoria, hay un hombre o una mujer cuyo nombre ha sido borrado por el sistema. Hoy hemos desenterrado la historia de Joseph Rochefort para que su sacrificio no caiga de nuevo en el olvido. Él fue el muro contra el que chocó el imperio del sol naciente. Y el silencio al que lo condenaron es nuestra mayor vergüenza histórica. Si te ha apasionado este relato de traición, genio y redención, suscríbete a este canal y dale a me gusta. Historias como estas solo sobreviven si las compartimos. Si tú fueras Rochefort y supieras que ganar la batalla significaría el fin de tu carrera y tu exilio al olvido, ¿habrías descifrado el código de todas formas o habrías dejado que la historia siguiera su curso? Responde con un like si crees que su sacrificio valió la pena y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que estos relatos épicos sigan vivos.